Bienvenidos a su canal Mechanic Custom. En esta ocasión vamos a hacer un Zoom Bot Custom. Espero que les guste y sobre todo que les sirva. Va a ser algo muy simple, muy fácil de hacer. Como ya saben, lo primero que hay que hacer es abrir el carrito. Yo lo hago con mi taladro manual. Siempre hay que analizar las piezas, ver el espacio que tenemos de trabajo y las posibilidades de lo que podemos hacerle. Los materiales que necesitamos son muy pocos. Requerimos una batería de 3 voltios tipo botón, un switch de paso, un foco LED de 3 milímetros blanco y un par de cablecitos, de preferencia un rojo y otro de otro color. Hay que quitar el poste del remache, los topes de los ejes, como se ve en la imagen, hay que cortar el plástico que une las dos piernas, debe de verse más o menos así. Hay que pegarle la pieza del torso con un poco de cola loca. Hay que hacer estas perforaciones. Yo uso brocas para PSB. Esas las encuentran en cualquier tienda de electrónica. Las perforaciones y la cantidad de perforaciones ya es a gusto de cada persona. Al hacer la perforación de los ojos hay que hacerlos un poco ovalados. Se pueden hacer ovalados usando la misma broca, como se ve en la imagen. Quedaría algo más o menos así. Hay que soldar los cablecitos al LED. Recuerden que el positivo del foco es la patita larga. Ahí hay que soldar el cable rojo. Hay que centrar el foco, que quede un poquito levantado, y después hay que pegarlo con un poco de cola loca y carbonato. Con plastilina epóxica hay que pegar los cables para ponerlos en su posición correcta, como se ve en la imagen. Hay que poner un cable en cada extremidad, no importa el color que sea. Hay que rellenar toda la parte trasera con la misma plastilina epóxica, tratando de que quede el foco como si fuera en una burbuja. Debe de quedar algo más o menos así, tratando de que tenga la forma de hombros, espalda y un pequeño trasero. Ya una vez seca la plastilina queda algo más o menos así. Y recuerden, amigos, siempre hay que estar probando.
Vamos a hacer una ranura para hacerle un eje al robot para que se pueda levantar. Creo que esta es la mejor posición para el eje. Hay que ranurarlo aproximadamente 1 milímetro. A un alambre duro hay que darle esta forma. Esto nos va a servir como eje. Ahora hay que abrir espacio para la pila. Debe de quedar así. Hay que pegar el alambre que vamos a usar como eje con un poco de cola loca y después lo recubrimos con plastilina epóxica. Hay que darle un poco de solidez a los ejes. Hay que hacerlo con plastilina epóxica, que quede bien apretadita. Debe de quedar más o menos así. Hay que hacer una perforación como se ve en la imagen. Vamos a pegar el switch de paso en esta posición, siempre fijándose que la patita del switch no sobrepase el nivel de las llantas. Ya que estamos poniendo en su posición el robot, los invito a que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Siempre hay que estar probando que tenga un correcto funcionamiento. Ya que estamos seguros que funciona bien, con las pinzas de corte hay que hacerle un par de remaches de ranura, como se ve en la imagen. Eso es para evitar que se salga el alambre de su posición. Funciona correctamente. Y como siempre hay que estar probando para poder continuar. Hay que soldar el cable café a un extremo del switch y otro pedacito de cable café hay que soldarlo al centro. El cable café va a ser nuestro negativo. El rojo va a ser el positivo. Hay que tratar de acomodar los cables como se ve en la imagen. Al cable positivo hay que hacerle una ruedita como se ve. El positivo de la batería va hacia el chasis. No importa que pegue. Y el cable café, que es el negativo, lo vamos a sostener con un plástico como se ve en la imagen, siempre cuidando que haga buen contacto. Funciona perfectamente. No olviden suscribirse, amigos. Que ruede como debe de ser.
y que funcione como debe de ser. Déjenme en los comentarios qué más le podríamos hacer. Si te gustó el video, regálame tu super like y ayúdame a compartirlo. Es momento de enviar saludos para la amiga Antonia Juárez y el canal hermano de Eddie's Toy Car Garage. Muchas gracias por ver. Cuídense.